¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta es la semana número 31 ya. Ya está transmitiendo desde aquí, desde su casa, desde este estudio, en casa. Así que bueno, como todas las noches le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. El día de hoy tenemos dos temas. Usted sabe que hemos estado dándole seguimiento importante, no solamente al tema de Colombia, también al de estos niños. No le voy a decir que desaparecidos, pero sí perdidos por las políticas migratorias de esta administración del presidente Trump. Sobre Bolivia, ¿qué vamos a hablar sobre Bolivia? Hay tanto que hablar sobre Bolivia. Bueno, que ya empiezan a haber movimientos sumamente importantes y delicados ya en el ámbito legislativo. Hoy hay conmoción por parte de la oposición, hay conmoción en un sector de la población porque se ha eliminado la regla de los 2/3, en el legislativo para tomar decisiones. Vamos a desmenuzarlo bien porque quiero decirle que en algunos casos esta regla de los 2/3, es decir, la necesidad de tener 2/3 del legislativo para poder tomar decisiones, en algunos casos se mantiene y en otros casos es que ha quedado eliminada esta necesidad. ¿Cuál es la ventaja y a quién favorece esto? Pues obviamente al movimiento al socialismo que ya no necesitará de esos 2/3, sino solamente la mayoría simple para poder entonces tomar decisiones que de otra forma no hubieran podido tomar, ¿no? No solamente eso, sino que ya también empieza a haber acciones en contra de este gobierno de transición de Yanine Áñez. Hace unos minutos la Asamblea, precisamente, ¿no?, el Legislativo, aprobó ya un juicio en contra de Yanine Áñez, precisamente, por dos casos, el caso Sacaba y el caso Sencata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Yo les decía en algún momento, lo que pasa es que, bueno, no tenemos necesariamente que pensar que Arce es Evo y que Evo es Arce, ¿no? Luis Arce puede marcar una diferencia importante, se le daba el beneficio de la duda, pero en ambos casos le hablo de los 2/3, de la regla de los 2/3, y en el caso de estos juicios aprobados, pues está alineado Luis Arce. ¿Qué pensar, no? Y la pregunta del millón para Carlos Mesa, que va a estar conmigo esta noche, ¿qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué falló en la elección? Que no pudo, la oposición no pudo, Carlos Mesa. A ver qué piensa él, ¿no? Por supuesto que en el tema de los niños, que hemos estado dando el seguimiento esta semana, de estos niños que han sido separados de sus padres por temas de deportación, con esta administración del presidente Donald Trump, hay declaraciones muy importantes. Declaraciones de Miles Taylor, que es el ex jefe de personal de la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué pasa con esto? Él asegura que el presidente Trump propuso dispararle a los migrantes en las piernas para evitar que cruzaran la frontera. Y en medio de la campaña, con este tema tan importante para los hispanos, y debería ser para todo el mundo, ¿no?, pero concretamente para nosotros los hispanos, surge de pronto una promesa del candidato Joe Biden, el ex vicepresidente Joe Biden, del Partido Demócrata, una promesa para crear una fuerza de tarea que se encargue de rastrear específicamente y de dar con el paradero de estos niños para reunificarlos con sus padres. Esperemos que no sea solo una promesa, que no sea solamente del lado demócrata, que se exige esa misma propuesta, esa misma fuerza de tarea para el lado republicano, sea el que sea que gane este gobierno, y el que venga tienen la responsabilidad de resarcir el daño que han calificado incluso expertos en pediatría como tortura, y de lograr que estos niños se reencuentren con sus padres, porque hay quienes dan por sentado que muchos de ellos nunca más se van a reunir con sus padres. Esos son los dos temas de esta noche, así que comenzamos entonces.
Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta del primer tema de la noche, que es Bolivia, es Conclu Mesa Bol 2/3, 2/3. No está tan complicado, mire. El hashtag es Conclu Mesa Bol 2/3. Ese es el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. A ver, Carlos Mesa, pues Carlos Mesa fue el hombre que presentó una seria competencia a Evo Morales en esa elección en la que se hizo una auditoría por parte de la OEA y prácticamente se declaró que hubo fraude. Y bueno, pues esperaban tener la misma competencia, incluso poderle ganar al candidato del MAS en esta última elección, Luis Arce. Pero fue derrotado Carlos Mesa. Quedó en segundo lugar en las elecciones. Tras el triunfo del movimiento al socialismo en los comicios del 18 de octubre, Mesa asumió que le toca ser cabeza de oposición. Dijo: nos mantendremos vigilantes en la oposición democrática cumpliendo el mandato del pueblo. Mesa dijo que el cambio en el país recién comienza. Escúchelo. Tenemos plena conciencia de que aquí no se termina el camino, aquí comienza el camino. Y el temple y la fuerza para llevarlo adelante, como corresponde. No puede ser de otra manera. Este no es un tiempo en el que uno esté para mirar hacia abajo o para sentirse triste, en absoluto. Nos sentimos convencidos de que el mandato del pueblo boliviano es un mandato que uno debe respetar. Desde que el ex candidato presidencial de Comunidad Ciudadana diera estas declaraciones, una serie de cosas han pasado en Bolivia, como le vengo diciendo, que llevan a muchos a cuestionarse si realmente el país está ante el principio del cambio, ¿no? O simplemente todo cambió para que todo siguiera igual. Le voy a explicar el porqué, para que vayamos entendiendo. Primero, este martes un juez anuló la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales por un supuesto delito de terrorismo en el llamado caso Audio. En ese proceso se acusa a Morales de presuntamente haber coordinado bloqueos en el país durante la crisis de finales de 2019 y está un audio, o fundamentado en un audio, como elemento de prueba. Por eso se le conoce como caso Audio. Ahora, el magistrado, sin embargo, consideró que se vulneraron los derechos fundamentales de Morales. Entonces, por eso es que pues, le quitó la orden de aprehensión. Sin que su libertad esté amenazada, entonces, pues ya hay fecha de regreso para Morales, por supuesto. Dice que va a regresar el 9 de noviembre. ¿Qué es el 9 de noviembre? Es un día después de la toma de posesión de Luis Arce. Está previsto que el expresidente llegue a la ciudad de Villazón y de ahí emprenda un recorrido en caravana por Oruro, Potosí, Cochabamba y Chimoré. Así mismo anticipaba él su regreso. Escúchalo. Y posiblemente el ingreso sea el día 9 de aquí a Villazón. Eso programaremos y oportunamente comunicaremos. 9 de noviembre, dice Morales. Porque la toma de posesión de Luis Arce, que es el 8 de noviembre, no está invitado. Bueno, al menos no está invitado por la Cancillería de Bolivia. El ministerio modificó este jueves lo que había informado con anterioridad. Sí, cambiaron la posición. Dijo que no invitarán al evento ni a Morales ni a Maduro, argumentando que consideran a Morales hostil para el proceso democrático y creen que su presencia generará tensión social y política. Sin embargo, el presidente electo Luis Arce sí manifestó su deseo de invitar tanto a Morales como a Maduro. Pero le digo, bueno, esa invitación no es la única polémica de actualidad en Bolivia, ¿no? Vea todas las cosas, ¿no?, que han pasado. Esta mañana, que estábamos en nuestra junta editorial, decíamos, bueno, vamos a hablar de Bolivia, pero ¿qué cosa hablamos de Bolivia? Porque son tantas cosas las que están pasando en Bolivia. Entonces aquí le estoy tratando de resumir todo lo que está pasando en Bolivia. Hay otras cosas más que podrían ser, digo yo, el claro indicio de lo que viene, ¿no? Los legisladores, como le decía, del MAS, del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, modificaron los reglamentos de la Asamblea Legislativa en lo que es la recta final de esta legislatura, sí.
prácticamente se madrugaron a la próxima legislatura, eso fue, ¿no? Antes de irnos vamos a organizar esto. Y se tallaron sus manitas y organizaron un merequetengue. Le voy a explicar qué es. La mayoría del MAS en el Senado modificó más de una decena de artículos del reglamento. Los cambió antes de irse, más de una decena, 11 si no estoy equivocado. Cambiaron los reglamentos de la instancia. Y uno de los principales es el requisito de mayoría de 2/3, por mayoría absoluta. Mientras que los diputados masistas también eliminaron el requisito de los 2/3 para aprobar una serie de decisiones. Por ejemplo, el caso del ascenso en las Fuerzas Armadas y la Policía. Ya no necesita los 2/3. La designación de comisiones especiales de investigación tampoco necesita los 2/3. O el nombramiento de embajadores plenipotenciarios. Ya olvídese, ahí ya no, para nada de eso se necesitan los 2/3. Es significativo que los legisladores hicieron todo eso solo un día antes de finalizar sus actividades. ¿Sí? Vivarachos, ¿no? Antes de irnos organizamos todo esto y ya después veremos. Incluso después de que los nuevos legisladores recibieran sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, les estaban dando sus credenciales y los otros estaban cambiando 11 reglas del juego. La jugada esta, bueno, digno de última hora, como usted sabe, y ha recibido un aluvión de críticas. El MAS perdió en la elección la mayoría de 2/3 que tenía, casualmente, ¿no? Porque usted dirá, bueno, ¿y por qué la cambiaron? ¿Por qué cambiaron esto de la mayoría de 2/3? Pues porque ya no la tienen el movimiento al socialismo. Entonces, como ya no la tienen, pues mejor vamos a quitarla porque nos va a obstaculizar a nosotros. Y eso fue lo que hicieron. Numerosos sectores tildaron esta iniciativa de autoritaria, ¿no? Los críticos aseguran que excluye a la oposición o que prácticamente convierte a sus bancadas en una especie de adorno. O ¿cómo le puedo decir, hombre? Pues neutraliza a las bancadas de oposición, las neutraliza. Carlos Mesa pidió a Luis Arce dejar el cambio sin efecto. Vamos a ver si lo escucha. Lo dudo mucho. Y aseguró que si las modificaciones se mantienen, él y su bancada no participarán en la toma de posesión. E incluso interpondrán una demanda constitucional. Dijo Carlos Mesa, esta es una decisión irrevocable de Comunidad Ciudadana. Si es que el MAS no da un paso atrás por pedido de su presidente electo, que tiene la posibilidad de revertir un pésimo comienzo con una pésima señal y no democrática, que no vamos a aceptar. Entonces el vocero del MAS, Sebastián Michel, pidió a la oposición una alternativa y sostuvo que la oposición está acostumbrada a hacer chantajes y pataletas. Por su parte, Arce minimizó las críticas y señaló que no debe haber preocupación porque a su juicio la Asamblea lo que hizo fue mantener toda la legalidad. Pues es que aparentemente sí. Por eso le digo más bien como que los madrugaron. Los madrugaron. Vamos con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Carlos Mesa, ex candidato presidencial del Partido Comunidad Ciudadana y expresidente y ex vicepresidente de Bolivia. Don Carlos, gracias por la entrevista. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Don Carlos, la primera pregunta que le tengo que hacer, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Cómo evalúa eso? Ahora es ex candidato, no se obtuvo el resultado que se esperaba. ¿Qué falló, don Carlos? Lo primero que corresponde, Fernando, es una autocrítica y una pregunta a propósito de si nuestro nivel de estrategia y nuestro nivel de trabajo electoral fue suficiente. Uno siempre piensa que sí, hicimos lo mejor que pudimos, trabajamos con la mayor seriedad del mundo y con el mayor compromiso, pero los resultados son los que definen la valoración que se tiene sobre lo que uno ha hecho. Este es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la línea de crítica y estrategia de demolición de la que fuimos blanco en los dos procesos electorales, en el 2019 y en el 2020, no solamente de una de las partes, sino del conjunto. En el caso de las elecciones recientes,
críticas y guerra de diversa naturaleza del MAS, de Juntos cuando estaba en la candidatura a la presidenta Áñez y de Creemos, que creo que generaron una lógica, sobre todo en el caso de Creemos y en el caso de Juntos, que no tenía mucha consistencia porque estaba debilitando a lo que obviamente, como de hecho se demostró por el resultado, con el 30% de voto que recibimos, era la candidatura con mayores opciones de enfrentar con éxito al movimiento al socialismo. Tenemos que establecer adicionalmente que el MAS hizo una estrategia muy intensa en la línea de decir que nosotros éramos igual que el gobierno de la presidenta Áñez y el conjunto éramos protagonistas de un golpe de Estado, incorporándonos en la misma línea de pensamiento y de acción que Juntos y que Creemos, y eso permeó muchísimo en un electorado asustado. Y ese electorado indeciso, sobre todo el movimiento al socialismo, tomó la decisión, es decir, el indeciso que podía votar por el MAS o que podía votar por nosotros, tomó la decisión de votar por el MAS porque nos identificaron como mucho más escorados a la derecha de lo que realmente estamos. Y finalmente, hay que decirlo, el gobierno de la presidenta Áñez no tuvo una administración adecuada, ni en el caso de la pandemia, ni en el caso de corrupción, ni en el caso de la forma, de las formas que hacen al fondo de algunos de los ministros de Estado. Y en ese contexto, para nosotros tampoco era muy fácil decir vamos a aceptar que esto es un golpe de Estado porque no lo fue. Yo he defendido la legitimidad de la presidenta Áñez y la defiendo, a pesar de esa identificación. Y finalmente, el criticar de una manera demoledora a un gobierno en un proceso de crisis tampoco era el camino más adecuado. El conjunto de esos elementos, entiendo, explica el resultado que ha sido mucho mayor del que esperábamos en la diferencia entre el primero y el segundo. Oiga, don Carlos, por supuesto que eso es multifactorial, lo entiendo, sé lo que me está diciendo, no ha dicho usted nombres, pero me queda claro, por ejemplo, la forma en que enfrentó muchas de las situaciones el ministro Murillo, tampoco ayudaron, el tema de Luis Fernando Camacho, en fin, es multifactorial, pero bueno, es agua debajo del río ya hay un presidente electo, Luis Arce, pero aún hay un sector de la población que insiste en que esta elección tampoco fue transparente. Están pidiendo una auditoría, incluso desde Santa Cruz. El Comité Cívico, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz está pidiendo ya en un proceso legal que se haga una auditoría. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Es un sinsentido? ¿Es válido? ¿Se tiene que hacer? ¿Cree que pueden existir irregularidades? ¿O qué le dice a esta gente que está en esta línea? Primero, Fernando, el Comité Pro Santa Cruz ha establecido una línea crítica en dos direcciones. La dirección de defensa de los 2/3, que nosotros compartimos, de lo que supongo hablaremos en un instante, y en eso respaldamos plenamente la posición del Comité Pro Santa Cruz. Pero lamentablemente el comité ha mezclado las dos cosas y las ha convertido en una. La defensa de los 2/3 y la crítica y prácticamente la sospecha de que hubiese fraude en el proceso electoral. Y en esa segunda parte no vamos a acompañar al Comité Pro Santa Cruz y no compartimos su punto de vista, aunque lo respetamos, asumimos que tienen derecho a pensar lo que ellos puedan tener como elementos de juicio para esa afirmación. Nosotros, desde el primer día y al día siguiente de la elección, me refiero, nos dimos perfecta cuenta de que la distancia era muy grande y que el triunfo del MAS era incuestionable. Nosotros hemos creído y ratificamos que el Tribunal Supremo Electoral ha actuado de manera transparente y honesta. Puede haberse equivocado, puede haber cometido errores técnicos que no son relevantes cuando tú tienes 26 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y además la observación internacional íntegramente, no solamente la OEA, sino el conjunto de los observadores internacionales, avaló el proceso electoral como un proceso limpio. En ningún caso se puede hablar ni de intención de fraude ni de comisión de fraude. Pueden haber irregularidades, el uso del voto consigna, el control de algunos sectores por parte del MAS en el ámbito geográfico, pero que no alteran en lo esencial, en lo absoluto, el resultado de la elección. Bien, voy a marcar pausa, si me permite, don Carlos, para regresar exactamente con el tema de los 2/3, que hoy tiene a muchos bolivianos manifestándose, incluso a las puertas del legislativo, en fin, un tema que yo le voy a ser honesto, don Carlos, con todo respeto, ¿no? No le encuentro la ilegalidad. Me parece que es un movimiento muy astuto y muy agresivo y muy, como decimos en mi país, muy mala leche, ¿no? Pero pues no le encuentro la ilegalidad. Me dice usted si la hay.
al regresar de la pausa y hablamos más a fondo de esto, sobre los 2 tercios en el legislativo. Ya regreso con don Carlos Mesa, ex candidato presidencial, ex presidente, ex vicepresidente. Ya vengo. Y más adelante las declaraciones también de Miles Taylor, el ex jefe de personal de la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, asegura que el presidente Trump propuso dispararle a los migrantes en las piernas para evitar que cruzaran la frontera. Es un reporte acá de nuestra Kay Guerrero. Más adelante. En un punto, el presidente quería que arrojáramos gas, electrocutáramos y disparásemos a migrantes en la frontera. Estoy de vuelta con don Carlos Mesa. Don Carlos le preguntaba, y desde su perspectiva, este tema de los 2 tercios. ¿Tiene para usted, es legal o es ilegal? Así se lo pregunto. Primero, Fernando, y creo que es imprescindible, tú lo has hecho en la introducción, pero creo que hay que decirlo, este acto que hace la Asamblea Legislativa, que es saliente, está dándonos una idea clara del retorno del autoritarismo y el beneficio de la duda se diluye sobre el gobierno de Luis Arce, no solamente por esta acción de la que hablaré en detalle ahora, sino por el hecho de que se nombra como presidentes de las 2 cámaras a personas profundamente allegadas a Evo Morales y se establece el retorno casi triunfal de Evo Morales. Se bloquean todos los juicios en su contra. Yo tengo un juicio que está vinculado a la comisión de un fraude electoral como autor intelectual a Evo Morales, porque pasa algo muy simple. El Poder Judicial, que estuvo bajo control del MAS durante 14 años y que cuando llegó la presidenta Áñez bajó un poquito la guardia, la ha vuelto a colocar en alto para decir, nosotros somos lo que éramos, es decir, parte del movimiento al socialismo, y de manera descarnada y sin ningún tipo de pudor bloquean todas las posibilidades de enjuiciamiento a Evo Morales. Y finalmente la propia Asamblea abre un proceso de responsabilidades a la presidenta Áñez, dejando la mesa tendida para la acción autoritaria y el control de los 2 tercios y el control de las mayorías por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como ocurría en el gobierno de Morales. Esto me parece muy importante de subrayar, cosa que nosotros no aceptamos en el sentido de nuestra posición y cosa que nosotros denunciamos a partir del tema de los 2 tercios de los que ahora hablamos. Bien, pero le vuelvo a preguntar. Entiendo todo el contexto, don Carlos, me queda clarísimo, pero le vuelvo a preguntar. ¿Lo que se ha hecho es ilegal de alguna forma? 2 consideraciones sobre ello. La primera, la Asamblea Legislativa recibió graciosamente la extensión de su mandato desde el 22 de enero en que terminaba su gestión hasta en este caso, 8 de noviembre, con un solo encargo, la administración del proceso electoral y la legislación en torno al proceso electoral, y uno sobreviniente, la lucha contra el coronavirus. La Asamblea, por esa razón obvia, porque la prolongación de su mandato tuvo un solo objetivo, está vulnerando sus atribuciones, estableciendo acciones mucho más allá de lo que podía hacer en función del encargo dado para justificar su prolongación. En ese contexto, no podía ni puede abrir un juicio de responsabilidades contra la presidenta y no podía ni puede haber llevado adelante la modificación de los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Este es un elemento que a nosotros nos parece claro, que está implicado en el mandato, la resolución 001-2020 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Primer criterio. El segundo criterio tiene que ver con el concepto de fondo que está expresado en el artículo 11 de la Constitución boliviana, de la forma de gobierno que escoge la República de Bolivia. Por cierto, Fernando, el artículo 11 de nuestra Constitución reconoce que Bolivia es una república, no es algo que, digamos, esté subordinado al nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que en una democracia existe el criterio de mayorías y minorías. La legalidad formal, de decir, hemos aprobado o cambiado el reglamento en función de nuestras atribuciones. Primero, cuestiono las atribuciones por lo antes explicado. Segundo, las minorías tienen derecho a establecer una voz
en los procedimientos. Tú no puedes estar sometido a, se cambia el orden del día cuando a mí me da la gana, establezco la posibilidad del cambio de tiempo y materia, establezco la arbitrariedad de comisiones de investigación para juicios especiales o para casos especiales sin contar con la minoría. Es decir, se está vulnerando un principio fundamental. Una cosa son los requerimientos de 2/3 de la Constitución para el nombramiento de autoridades y otra es bloquearle a la minoría el derecho de establecer una palabra en procedimientos y en decisiones que tienen que ver con lo inherente al funcionamiento de cada una de las dos cámaras. Por esas dos razones, por la limitación, digamos, sobreactuación, por decirlo mejor, de las dos cámaras reunidas en la Asamblea Legislativa, vulnerando el mandato de enero del 2020, y segundo, por la forma en que se hace esta situación de bloquear a minorías y mayorías, de bloquear a las minorías, estamos creyendo que se trata de una decisión ilegal. Bien, pues tengo que marcar pausa, ya me lo ha dejado claro, la explicación es muy concreta. Y le ha pedido a usted a Luis Arce que revierta, ¿no? Que pida que se revierta esto, pero honestamente, don Carlos, yo creo que eso no va a ocurrir. La realidad es que el impacto que tiene esto de los 2/3 sobre ustedes como oposición los deja prácticamente maniatados dentro del legislativo. Si esta decisión no se revierte, que es lo que creo que va a pasar, no se va a revertir, ¿cómo piensa manejarlo? Sobre todo Comunidad Ciudadana, ¿no? Que tiene mayor número de asambleístas, a diferencia de Luis Fernando Camacho. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo van a tratar de tener algún contrapeso dentro del legislativo cuando las cosas desde mi punto de vista, ojo, a lo mejor me equivoco, se van a quedar así? Regreso para escucharlo, don Carlos, si me permite, marco la pausa y vengo. Muy bien, muchas gracias. Y más adelante salen a la luz nuevos detalles sobre las tácticas crueles que utilizó la administración Trump para separar familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Todo es un reporte K de nuestra Kay Guerrero. Regresa. Estoy de vuelta con don Carlos Mesa, ex candidato presidencial y ex vicepresidente de Bolivia. Estamos hablando sobre los 2/3 en el legislativo. Y le preguntaba yo, don Carlos, digo, podemos entrar en la minucia y explicar qué cosas aún se deciden por los 2/3, qué otras cosas no, pero me parece más importante entender que si las cosas se van a quedar como están, pues prácticamente les amarran las manos a ustedes como oposición. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Qué plan tienen? ¿Hacia dónde moverse, don Carlos? Si me permites seguir tu imagen y tu metáfora, nos amarran una mano, pero no las dos. Primero, subrayar, Fernando, artículo 26, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y, aquí está el derecho violado que vamos a denunciar, y control del poder político directamente o por medio de sus representantes. Eso es algo que se está vulnerando. A la pregunta. Mientras se produzca la transmisión de mandos y el presidente electo Arce no da marcha atrás, y coincido contigo, creo que será difícil que lo haga, nosotros simultáneamente estaremos presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional firmada por los 50 miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana y por todo aquel ciudadano que quiera sumarse mientras se esté produciendo el proceso de transición de mando, es decir, de posesión del nuevo presidente. Y queremos dar una señal muy clara al mundo, no solamente a Bolivia, de que la oposición, por lo menos el principal partido de la oposición, no va a aceptar de manera clara y simbólica esta vulneración. No vamos a dejar de participar en las sesiones parlamentarias. ¿Por qué te decía que nos han atado solo una mano? Tú mencionabas al principio no entrar en minucias, pero es imprescindible hacerlo. Se elige por 2/3 de la Constitución al defensor del pueblo, al Contralor General, a los candidatos al órgano judicial nacional, a los vocales del órgano electoral, al fiscal general del Estado. Exactamente. ¿No? Algo muy importante, los juicios de responsabilidades.
En el caso de un juicio de responsabilidades contra un expresidente se requieren 2/3 de Constitución y eso sigue vigente la Constitución porque afortunadamente eso no se puede violar como lo hicieron tan descaradamente a través de un cambio del reglamento de debates. En consecuencia, entendemos perfectamente la limitación, vamos a protestar contra ella, vamos a hacer una demanda específica, pero creemos que tenemos una palabra muy importante que decir que elimina la total arbitrariedad de los 2/3 que controlaba el MAS. Hay una parte de los 2/3 que ha sido violada a través del artículo 26, parágrafo 1, que es quien nos defiende, pero nos queda la posibilidad de establecer límites a ese poder. No es fácil, no es una tarea que vayamos a encarar con mucha felicidad, no por el hecho de la falta de compromiso, sino porque evidenciamos, contra lo que podía pensarse, que no habrá un camino a la moderación del masismo, sino la mano de Evo Morales sigue muy fuerte, como se puede evidenciar. Sí, pues ahí está un primer movimiento que es completamente válido cuestionar, pero que pues para moverlo yo lo veo casi que imposible. Oiga, don Carlos, me tengo que ir, se me fue el tiempo. Estamos dándole seguimiento al caso de estos niños que fueron separados de sus padres por las políticas de la administración Trump y le quiero dedicar ahí su tiempo, pero también, bueno, darle el espacio que merece don Carlos Mesa. Muy amable por haberme acompañado para hablar de este tema tan importante que tiene de cabeza a un amplio sector de los bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permites 10 segundos simplemente para decir que el pueblo boliviano esté cierto, seguro, absolutamente convencido con nosotros, con Comunidad Ciudadana, de que haremos una oposición firme, seria, serena, clara contra el autoritarismo. Y a pesar de tener un brazo atado que intentaremos desatarlo con el Tribunal Constitucional, nuestro compromiso es frenar el autoritarismo y enfrentarnos con la mayor valentía posible y con la mayor fuerza a lo que viene en el nuevo gobierno del MAS. No hay mejor gobierno que el que tiene un contrapeso, balance de poderes. Eso es muy importante en las democracias. Ojalá se logre en Bolivia. Gracias, don Carlos. Un abrazo muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a hacer una pausa. Regreso entonces. Las declaraciones de Miles Taylor, el ex jefe de personal de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, asegura que el presidente Trump propuso dispararle a los migrantes en las piernas para evitar así que cruzaran la frontera. Es un reporte cada de nuestra calle Guerrero al regresar. Juro por mi vida en la oficina oval de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos que consideró dispararles. Y luego, cuando hubo una evidente conmoción en las caras de las personas presentes, el presidente dijo, bueno, quizás se les podría disparar en las piernas para derribarlos para que no puedan llegar a la frontera. Para esta parte del programa le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Se Buscan 545. El hashtag es Conclu Se Buscan 545. Ya sabe usted de qué le hablo, de estos niños que han sido separados de sus padres, familias destrozadas. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu Se Buscan 545 a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, son más de 2 años ya de la polémica doctrina de tolerancia cero puesta en marcha por la administración Trump contra la inmigración. Y es apenas ahora que comienzan a surgir detalles desgarradores sobre cómo el gobierno estadounidense separó a adolescentes, niños y bebés de sus padres, esto en la frontera sur de Estados Unidos. El programa de separación familiar fue desmantelado en 2018. Pero las consecuencias persisten. Ojo. Anote usted, 2018. Porque hay niños desde esa época que no están con sus padres. Así es, 2 años. Los padres de unos 545 menores. 545 menores no pueden ser localizados. Los papás de estos niños. Y hay unos 300 niños que están perdidos en el sistema en suelo estadounidense. Así que por un lado no se encuentran los padres de los niños y por el otro lado no se encuentran los niños. Diferentes cifras, misma tragedia. El desastre interno es tal que algunos abogados creen que es probable que muchos de estos niños no vuelvan a ver a sus padres. Vamos con nuestra Key Guerrero hasta Atlanta con su reporte acá. Hola, mi querida Key, saludos allá en casa, en Atlanta. Bueno, nada, te escucho con mucho dolor
y con mucha atención como siempre. Fíjate, Fernando, cuando uno piensa que esta historia no puede ser peor, comienzan a salir a la luz, ¿no?, los detalles sobre las tácticas crueles que utilizó la administración de Donald Trump para separar familias migrantes en la frontera sur, acá en Estados Unidos, entre finales de 2017 y también gran parte del 2018. Todo esto es oficial, Fernando. Esto no es un análisis, esto no es una especulación. Todo se basa en reportes oficiales del Servicio del Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos que fueron obtenidos por CNN, que dice que desde finales de 2017, en noviembre aproximadamente, la Oficina de Reasentamiento de la Secretaría de Salud de Estados Unidos advirtió mediante correos electrónicos internamente en la administración sobre la falta de camas para bebés muy pequeños, producto específicamente de un alza en los casos de separación familiar. La queja la puso el comandante Jonathan White, que era responsable del cuidado de esos menores. Y esto es muy importante. Él se queja de que hay muchos bebés, no hay suficientes camas, pero la Casa Blanca nunca le informó que esto se debía, el alto número de bebés sin sus madres, se debía a un programa secreto que ya había sido puesto en marcha en El Paso, Texas, para prevenir la inmigración irregular o la inmigración ilegal. Ahora, Fernando, este polémico programa que ya fue admitido por el gobierno de Donald Trump, es decir, ellos ya dicen que sí se hizo un programa y se mantuvo en secreto, separó a más de 1,000 niños de sus padres y, como tú decías al principio del programa, 545 de estos menores, de los padres de estos menores, todavía no se pueden localizar de acuerdo al expediente judicial en la causa. Pero como se llevó a cabo esta separación, Fernando, las tácticas que utilizó el gobierno, la administración de Donald Trump, de verdad que son preocupantes, incluso más que el propio hecho de la separación familiar. CNN tuvo acceso a estos documentos oficiales que incluyen anécdotas de niños que dicen haber sido separados de sus padres de forma inesperada, repentina, cuando estaban distraídos, sin previo avisos y a veces, Fernando, durante la hora del almuerzo. Cuando los menores llegaban y preguntaban a dónde se habían ido sus padres, pues les respondían que habían sido deportados, pero en ese momento no había un psicólogo presente, no había una manera de saber a dónde se habían llevado a sus padres. Otros menores fueron puestos en camiones durante horas solo para regresar y no encontrar a sus padres. Y en otras ocasiones, Fernando, narran algunos abogados de inmigración a CNN que estos niños pasaron semanas, meses y hasta años, no sin ver, sino sin escuchar siquiera la voz de sus padres. Y como los menores fueron puestos de manera desordenada e irregular al cuidado de patrocinadores aquí en Estados Unidos, más de 300 de ellos no pueden ser ubicados. Es decir, que si se consigue al padre, todavía hace falta entonces conseguir al niño. Entonces es probable, como dicen estos abogados, que este grupo específico de menores no vuelva a ver a sus padres. Ahora, Fernando, a pesar de todo este daño que ya ha sido prácticamente descrito como una tortura, la administración del presidente Donald Trump no está haciendo nada para reunificarlos, para buscar a los padres y buscar a los niños. El trabajo está en manos de un consejo de búsqueda que fue establecido precisamente por la Corte. Y se cree, Fernando, que muchas personas dentro del gobierno del presidente Trump estuvieron en desacuerdo total con esta doctrina de separación familiar. Y una de esas personas que habría levantado la voz se llama Miles Taylor. Él es el ex jefe de personal de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. Taylor ha hablado con CNN en varias oportunidades, pero el día de hoy dijo que sin duda esta doctrina de separación familiar es quizás la política más aberrante y grotesca del gobierno de Donald Trump. Escuchemos. This is one of the most inhumane, disgusting things that the Trump administration ever did. Okay? This is emblematic of the lack of compassion in Trump's immigration policy. Behind the scenes, you bet we fought this tooth and nail. In fact, from basically month one of the administration, when the White House wanted to implement an even crueler version of the policy. And then because DHS wouldn't, they went around our backs, worked with the Justice Department, and launched it anyway. This is going to go down as one of the darkest marks of the Trump presidency, and I'm glad the full story is starting to come out.
Fernando, Taylor también asegura que en la oficina oval el presidente Trump también propuso en alguna ocasión dispararle a los migrantes en las piernas para evitar que cruzaran la frontera. Obviamente CNN no puede confirmar esta información de forma independiente y la Casa Blanca también ha rechazado estas declaraciones, pero todos estos nuevos detalles, Fernando, están causando mucha molestia, mucha ira en el país. Y este jueves el Lincoln Project, que es un think tank, una especie de think tank republicano que se opone al presidente Trump, responsabilizó de forma directa a la Casa Blanca por el horror al que fueron sometidos estos menores y están pidiendo una investigación. Asimismo, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, prometió este jueves que de ser electo presidente, en su primer día, firmaría una orden ejecutiva para formar un grupo de trabajo que pueda reunificar de una vez por todas a estos 545 niños inmigrantes con sus padres. Por supuesto, las autoridades migratorias aquí en Estados Unidos y la Casa Blanca están diciendo que ellos están haciendo todo lo posible para reunir a estas familias, pero eso es falso porque sabemos que el gobierno lucha y luchó en los tribunales contra los esfuerzos precisamente para identificar a esos padres. Entonces ahora dicen que el problema es que hay muchas familias que se han negado a aceptar a sus hijos. Eso tampoco lo podemos confirmar de forma independiente, Fernando. No. Sí, no. Difícil. Gracias, Kay. Gracias, Kay. Nosotros vamos a seguir con el dedo en el renglón, por supuesto. Que tengas buena noche, Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. @KGuerreroCNN en Twitter. Ahí la encuentra, ya vengo. Bueno, pues me despido, pero le quiero adelantar mañana en entrevista aquí en Conclusiones desde España, desde Madrid. Leopoldo López va a estar conmigo mañana aquí en Conclusiones, así que no se lo pierda, 10 de la noche, mañana lo espero. Leopoldo López en entrevista conmigo. Pásela bien.